Buenos días, hermanos. Pues es un gusto grande estar congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro mediador, que hace posible que nosotros, por medio de su muerte y su resurrección, podamos tener esa comunión con nuestro Dios, una comunión viva, una comunión real, una comunión que está bien establecida por su muerte y su resurrección. Su sangre derramada nos ha redimido para Dios. Ahora somos el cuerpo de Cristo Jesús, somos sus hijos, somos su pueblo, estamos congregados para la gloria de su nombre, y Él nos ha mandado que nos reunamos semana con semana, o tiempo en tiempo, no nos dice cada cuánto, ¿verdad? Pero ha sido la costumbre de la iglesia reunirnos los domingos. Mucho tiempo ha sido por los domingos, entonces nos congregamos en su nombre para aprender de su palabra. Él nos guía a nosotros a través de la enseñanza de su palabra y nos permite tener una semana en donde podamos recordar los pasajes de la Escritura que nos fortalecen y nos ayudan. Recordemos que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando venimos y escuchamos, cuando estamos atentos, cuando tenemos este tiempo para reflexionar en sus asuntos, en su mensaje y en sus cosas, estamos teniendo un alimento especial para nuestras vidas. Bueno, hermanos, pues un saludo del hermano Roberto Lloyd. Roberto Lloyd ha sido pues un hermano mentor de la iglesia por muchos años. En un principio fue una enorme ayuda. Conforme fuimos avanzando y creciendo, pues aquello ya fue siendo menos constante, pero tuvimos hace poco una charla y pues me pidió que les diera un saludo de su parte. Y también pues le han sido de bendición los boletines de la iglesia. Entonces en Obrero Fiel ellos lo publican, así que han estado siendo publicados ahí ya por varios años. Y por otra parte me decía que él se alegraba de que había varios predicadores en la iglesia y que a él le parecía esto muy bueno, que hubiera más personas que predicaran la palabra de Dios. Así que pues fue un aliento muy importante para el trabajo que estamos haciendo. Y fue bueno recordarlo porque, pues gracias a Dios, varios hermanos están predicando la palabra del Señor en estos días. Bueno, a mí me toca ahora retomar el mensaje que hemos estado considerando, que es el mensaje acerca de 2 Corintios, y pues no quisiera repetir muchas cosas porque entonces no avanzo. Pero sí quisiera recordarles que estamos hablando aquí de las experiencias del pasado. La primera parte estamos hablando de las experiencias del pasado del apóstol Pablo y sacando las conclusiones que él tiene cuando recuerda aquellas cosas que habían pasado en relación con los hermanos corintios, momentos de mucha tensión, de mucho temor, pero de mucha alegría y de mucho gozo, contrastantes en muchos aspectos. Así que la primera parte de la epístola está hablando de las experiencias del pasado y va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Ya en el 8 y 9 cambia las experiencias presentes, en donde él está atendiendo otra necesidad de los hermanos corintios. Me bendijo mucho la alabanza que el apóstol Pablo da en la primera parte de estas experiencias del pasado, donde él alaba a Dios porque los problemas hacen muchas cosas. Nos muestran que Él hace muchas cosas por nosotros, y por el otro lado los problemas nos muestran las grandes cosas que Él hace a través o por medio, o en nosotros, más bien en nosotros. Entonces son dos cosas importantes: el problema, las dificultades para nosotros, nos enseña el apóstol Pablo por su experiencia y por la nuestra que vamos teniendo en la vida, que no es para estar tristes, no es para lamentarse, es para gozarse en las experiencias pasadas. Así que, hermanos, cuando ustedes tengan problemas y dificultades, que recuerden cosas que al recordar les molesta, denle gracias a Dios por ello. No se molesten por eso, porque Dios está haciendo por ese medio grandes cosas en su vida y a través de su vida. Otro de los puntos que vimos, que fue en lo que estuvimos considerando las últimas ocasiones, es donde el apóstol Pablo tiene que hacer una aclaración entre el problema de la iglesia
iglesia de los Corintios con los apóstoles y con Pablo. Y pues lo que intentamos ver fue que el problema fue muy serio, muy crudo, hubo muchas palabras duras sin duda y tratos inclusive que fueron difíciles. Sin embargo, todo aquello Dios lo fue llevando constantemente en victoria, 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 hasta que tuvo un final feliz. No sé si recuerdan todo lo que dije, pero pues la intención era que el apóstol Pablo les estaba explicando a los corintios que él estaba viviendo con una conciencia delante de Dios limpia, y que las cosas que él estaba haciendo con ellos, las cosas que él había promovido a través de cartas, a través del trato, a través de las explicaciones, a través de las enseñanzas que él les daba, tenían el propósito del bien de los corintios, y que al final de cuentas había sido guiado por Dios, era por el bien de los corintios, y Dios lo utilizó para que fuera para el bien de los corintios. Los corintios se dieron, ¿no me escuchaban? Para empezar otra vez. Los corintios se dieron cuenta de que verdaderamente pues había una falta que ellos habían cometido contra Dios al tener aquellas tremendas dudas contra el apóstol Pablo de su ministerio, porque se encontraron que habían sido manipulados por los falsos maestros que habían llegado a Corinto y que les habían engañado e instruido mal, y ellos algunos de ellos se habían creído de aquellas cosas y habían pasado un momento difícil, pero ese momento difícil fue para bien. Sin duda ellos aprendieron muchas cosas por los últimos datos que vemos allá en 2 Corintios capítulo 7, del versículo 2 hasta el 16. Ahí se ve que ellos respondieron correctamente, adecuadamente, espiritualmente a aquello que había sucedido entre el apóstol Pablo y ellos. Ahora vamos a tratar como si nos regresáramos, vamos a volver otra vez al capítulo 2, porque el apóstol Pablo hace como un paréntesis, y es importante ese paréntesis porque él quiere explicarles que todo lo que había pasado, que todo lo que estaba pasando era ministerio del Espíritu Santo en medio de este mundo y en medio de los corintios. El Señor había llevado al apóstol Pablo hasta la ciudad de Corinto, una ciudad difícil, una ciudad pecaminosa, una ciudad con tremendas comportamientos, una inmoralidad increíble, y ahí Dios había fundado la iglesia, su iglesia en medio de ese pueblo. Y el Señor pues nos está edificando, nos está llevando adelante para que sean un olor grato al mundo respecto de Cristo Jesús. Entonces la parte que nos toca es el último punto de estas experiencias del pasado, y le estoy llamando el ministerio del Espíritu en el mundo, porque todo lo que estaba sucediendo entre los corintios, la predicación que recibieron, las enseñanzas y todo ese trato que habían tenido, era el ministerio del Espíritu Santo en el mundo. Él era el que estaba trabajando por medio de los apóstoles, por medio de los creyentes, para alcanzar los propósitos que él tenía de instrucción en los hermanos. El apóstol Pedro dice en la segunda epístola que el punto es más crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ellos tenían que crecer en esta gracia y en ese conocimiento de Jesucristo, porque es una parte importante. Muy bien. Bueno, voy a leer la porción que vamos a referirnos ahora, que es del capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 6. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios,
hablamos en Cristo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En esta porción, el apóstol Pablo explica algo muy interesante. Como digo, el tema que vamos a ir descubriendo a través de las 5 o 6 sesiones que tengamos con esto, tiene que ver con el ministerio del Espíritu en el mundo. Entonces, la primera cosa que nos hace pensar el apóstol Pablo es que el espíritu del ministerio en el mundo es a través de personas. No es algo que llegue de fuera sin necesidad de personas, de hombres y mujeres que participen en llevar ese mensaje y hacer ese ministerio que el Espíritu de Dios quiere hacer en el mundo. Entonces, yo divido así el tema. Hombres y mujeres, olor de Cristo. Hombres y mujeres, cartas leídas por todos. Hombres y mujeres, ministros competentes y experimentados que Dios hace. Hombres y mujeres, ministros del nuevo pacto. Esto es lo que en primer lugar el apóstol Pablo les va a dejar sentado a los corintios y a nosotros en esta historia. Lo primero que llama la atención es la manera en que se refiere el apóstol Pablo al olor, ¿verdad?, de Cristo. Dice aquí que, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo. Con toda la experiencia de lo que el apóstol Pablo había tratado con los hermanos, pues él había dejado claramente asentado que Dios, en medio de todos los problemas que el apóstol Pablo había tenido, él siempre fue triunfante. No porque él fuera competente en sí mismo, sino que Dios hacía que él llevara esa competencia. En todas las cosas es más que vencedor, como dice también el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Somos más que vencedores en todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por el Señor. Esta es una expresión de las Escrituras que constantemente aparece. Cada hijo de Dios que ha venido a la redención en Cristo Jesús y que ha sido llamado por el Señor y lo ha salvado con su sangre preciosa, es un hombre que debe de esparcir por todas partes el olor de Cristo, y Dios hace que esto sea por personas que siempre van en triunfo por Él. Porque la oposición en contra del mensaje del Evangelio es intensa. Satanás no está cruzado de brazos. Cada vez que tú quieras predicar el Evangelio, cada vez que tú quieras creer en el Evangelio, cada vez que tú quieras participar en alguna cosa con alguien acerca del Evangelio, Satanás no está cruzado de brazos. Él buscará que haya presión constante para que tú seas detenido y no hables acerca del Evangelio. Te puedes dar cuenta que si de repente quieres hablar del Evangelio con alguna persona, pues a veces te puedes sentir intimidado para no hablar del Evangelio porque está muy grandote, porque es muy fuerte, porque a lo mejor se enoja, porque es mi jefe, porque muchas cosas que suceden. Pero siempre es esa miedo o amedrentamiento que viene, que a veces nos hace detener, y no debemos permitirlo. El apóstol Pablo dice: en nada amedrentados por los que se oponen. Y nosotros vivimos para llevar ese mensaje del Evangelio en Cristo Jesús, que es muy importante para los demás. Ahora, ese mensaje del Evangelio que nosotros damos viene por causa de ese conocimiento. Fíjense ustedes cómo dice ahí el versículo 14: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Nosotros aquí directamente es el apóstol Pablo y sus colaboradores, pero también se refiere a los corintios y a todos los creyentes en diferentes lugares que estaban predicando el mensaje del Evangelio. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de ti, por medio de mí, manifiesta el Señor el olor de su conocimiento. Pero tenemos que observar que dice conocimiento. Es importante conocer a Dios para que nosotros nos animemos a predicar a Dios. Si estamos lejos de las Escrituras y de la sabiduría que las Escrituras dan, pues lo más seguro es que no tengamos la suficiente fuerza espiritual para que nosotros anunciemos las virtudes de nuestro Señor y Salvador. A mí me impresiona el Salmo 139, como sin duda a ustedes, cuando el salmista descubre cuán preciosa es su vida para Dios. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tú estás conmigo. Tú conoces mi palabra, tú conoces todas las cosas. Tal conocimiento es muy grande para mí. Entonces esta realidad del conocimiento con Dios, de la bendición y la plenitud de tener esta comunión con Dios, pues se vuelve una riqueza enorme. Nosotros empezamos a declarar su conocimiento en la medida que estamos conectados con la enseñanza del mensaje de Dios a través de su palabra. Por eso es importante. Esparce, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso decía el salmista, tal conocimiento de Dios es muy grande. Eso es algo extraordinario. Y el apóstol Pedro decía crecer en la gracia y el conocimiento. Cuando habla ya en segunda de Pedro de todos los falsos maestros, de todos los peligros, de tantos engañadores, de tantas personas que afectan y destruyen muchas veces la fe de las personas, pues les dice la única cosa que les va a llevar a una fortaleza sobre todo eso es el crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que esto es una parte fundamental. Si no conocemos al Señor, si no apreciamos aquello, si no tenemos ese amor por el Señor Jesucristo, para nosotros no es valioso todo lo que ha hecho en nuestras vidas y por nuestra eternidad, entonces no será fácil que estemos llevando el mensaje del Evangelio. Sin embargo, Dios se encarga de manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Él es. Por eso dice, nos lleva al triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahí estamos nosotros, no somos los que vamos a hacer esto, es el que lo va a hacer es Dios, pero nosotros tenemos que estar disponibles por la gracia de Dios para crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús les dijo a los apóstoles, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor les advierte que ellos iban a ser perseguidos y maltratados de la misma manera como el Señor Jesucristo había sido. Pero dice aquí, no se entristezcan, sino gozaos y alegraos. La única vez que la palabra de Dios dice que nos entristezcamos es cuando pecamos contra Dios. Clamar, luchar, dice Santiago. Pero el resto de las cosas, los problemas y las dificultades no son motivo de tristeza, sino de gozo y de alegría. Y esto es lo que quiere proclamar el apóstol Pablo. Nuestra vida es una vida de fe. Y una fe se manifiesta en eso, en el gozo y la alegría en medio de las dificultades, las carencias, los problemas, las enfermedades, la oposición, las cosas que pudieran venir. Nos gozamos y alegramos porque por medio de eso Dios está haciendo una obra muy importante en nuestras vidas. Me ha impactado mucho esta frase, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para muchos comentaristas es como una especie de cuadro en donde el Señor Jesucristo va como vencedor y lleva atrás todos los elementos de su victoria, los trofeos, los tesoros, aquellas personas que habían sido vencidas y además incienso, y era lo que sucedía en aquellas desfiles de victoria que tenían los reyes en aquel tiempo. Y eso va a pasar.
Cuando estemos en su presencia vamos a ver todas estas cosas y nos vamos a gozar por la enorme victoria de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que a nosotros a lo mejor nos puso así como nos pudo haber puesto a temblar, observaremos que todo fue victoria de Cristo, porque lo que parece una destrucción no lo es para Dios en ninguna manera, en ninguna forma. Pero también tiene que ver con ese olor ese olor de su conocimiento tiene que ver con nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Dice aquí la palabra de Dios, en el 15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y quiero que podamos llevarnos en el pensamiento y en el recuerdo esta frase: para Dios. Para Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Otra versión dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. La fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Y esto nos hace recordar aquellos pasajes que hablan de los sacrificios que se hacían en Éxodo, Levítico, Números, en donde estaban los sacrificios que eran una práctica constante en el pueblo judío, mañana, tarde, fines de mes, fines de semana, fiestas. Eran unos sacrificios constantes. Cada vez que una persona había cometido alguna falta, no de muerte, pues iba con un sacrificio. Cada sacrificio siempre era de olor grato para Dios. Por ejemplo, en Éxodo 29:17 dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo. Cuando iban a ungir a Aarón y a sus hijos, hacen un sacrificio y da pues una serie de comentarios, pero me parto de aquí. Dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Hermanos, aquellos fueron los sacrificios que se hicieron por miles de años, anunciando la venida de Cristo Jesús, quien moriría, entregaría su vida en redención por nosotros. Él era la propiciación y se estaba anunciando desde aquel tiempo hasta que llegó el Señor Jesucristo para hacer la propiciación. En este sentido, queridos hermanos, yo quiero que pensemos que de la misma manera, cuando nosotros anunciamos el Evangelio de Jesucristo, estamos haciendo algo que es de olor grato para Dios. Cada vez que abrimos nuestros labios para anunciar la fe, aquí es la manera, es la forma en que, hablando de Cristo, hablando de su sacrificio, hablando de su muerte expiatoria, de su resurrección, nosotros estamos lanzando al cielo un aroma grato para Dios. Creo que las personas no lo perciben, nuestra nariz no lo percibe Dios. Aquel sacrificio, pues a lo mejor los hombres podían pensar: oye, huele a carne asada, pero para Dios era un olor grato que subía a su presencia. Yo creo que eso sigue y seguirá todo el tiempo que nosotros vivamos en este mundo y mientras este mundo exista. Cada vez que tú y yo hablamos acerca del Evangelio de Jesucristo, cada vez que eso hagamos, ese olor grato del sacrificio de Jesús que se anuncia y se publica para que las personas vengan a Cristo Jesús, es en primer lugar un aroma muy precioso para Dios. Para Él tiene gran significado. Es importante que para nosotros lo tenga.
Es importante que para nosotros sea valioso y precioso. Si esta es la única manera en que podemos demostrar que hemos entendido la fe, si para nosotros el mensaje del Evangelio no significa gran cosa, es que no hemos entendido la fe. Si que Cristo murió y resucitó y derramó su sangre por mis pecados no tiene ningún significado, estoy mal. Necesito rectificar, ver, checar por qué no significa nada para mí. Hermanos, cuando estemos en la eternidad es lo único que tendremos. Todo lo que tenemos hoy se queda aquí, pero cuando estemos en su presencia, nuestras manos tendrán solamente lo que del Evangelio nosotros tenemos. Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo primero que surge es un olor que sube a Dios. Cuando nosotros somos aroma de Cristo, creo que no lo percibimos nosotros, lo percibe el Señor, y hay efectos que vamos a ver ahorita que suceden. Pero cuando nosotros somos aroma de Cristo, recordemos, es porque predicamos el Evangelio en donde quiera que esté. Ahora, podemos predicarlo con palabras, que es muy importante, anunciar el Evangelio, saber qué decir del Evangelio. Si se hiciera un examen en esta mañana, tú sabrías cuáles son los elementos fundamentales del Evangelio por los cuales las personas creen. O le pondrías un montón de cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. Muchas veces así sucede. Se dicen muchas cosas del Evangelio que nada tienen que ver con el Evangelio. Pero el apóstol Pablo nos lo deja con toda claridad. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras y se presentó vivo a aquellos que estaban alrededor de él. El Señor cargó mis pecados en su cuerpo sobre el madero y de esa manera yo soy salvo. Yo creo que Jesucristo llevó mis pecados en él y murió y resucitó al tercer día, y por esa razón yo soy salvo. No tenemos que agregarle más. Esto es lo que nos hace salvos. Esto es lo que debemos nosotros creer. Esto es lo que debemos anunciar. Qué bueno que podamos decirle y animar a las personas para que reciban a Cristo, para que se animen a buscarlo, etc. Pero tienen que creer. El asunto es creer el Evangelio. El asunto es que deben entender ese Evangelio y creerlo. Deben de captarlo, deben quedar iluminados para aceptar ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros llevamos el mensaje del Evangelio a las personas, y esto es el Evangelio. Pero también nosotros vivimos el Evangelio. Cuando menos en Efesios 5 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Esto es una imitación, o sea, no podemos hacer otra cosa más que imitar, porque es el mandamiento de Dios. Y dice que presentemos también en Romanos 12:1 nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto al Señor. Nuestras vidas tienen que manifestar el Evangelio de Jesucristo en las cosas de nuestro diario vivir. Pero necesitas entender el Evangelio, hermano. Si no entiendes, si no conoces, si no meditas en él, si no estás cercano al mensaje del Evangelio de Jesucristo, te llenarás de otras cosas. Eres creyente, pero te llenas de otras cosas que no son el Evangelio de Jesucristo. Tienes que darle tiempo de tu vida para conocerlo, para meditar en él, para pensar en él, leer su palabra. Se necesita, es vital para nuestro diario vivir como hijos de Dios. Cuando nosotros vivimos para el Señor como imitadores, como imitadores de Dios, como hijos amados, y andamos en amor y en humildad, pues este es un sacrificio. Es la manera en que el Señor está usándonos para llevar ese aroma de Cristo en todo lugar. Con nuestro carácter, cuando se refleja el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Ese carácter también lo hace.
dominio propio. Estas cosas son importantes para que nosotros Dios nos use para manifestar el olor de Cristo en todo lugar. Cuando nosotros adoramos al Señor Jesucristo, la comunidad cristiana, este grupo de creyentes y todos los demás que se reúnen en su nombre y predican la palabra de Dios, es un testimonio de Dios. Dios utiliza el testimonio de todos nosotros, no de uno, insistimos en eso, no de uno, no de alguien que sea líder, no de alguien muy especial que no hace milagros, no, la iglesia, la comunión unos con otros, la presencia de todos nosotros, el ánimo con que venimos, con que adoramos, con que cantamos, personas con esperanza, pues personas con gozo, personas con alegría, con paz. Esta comunidad anuncia que aquí Dios está presente, y aunque a nosotros nos pudiera parecer que no pasa nada, Dios lo utiliza para su gloria y para llamar a las personas con este olor fragante. Así que por un lado predicamos el Evangelio y sube este olor fragante a Dios, y por otro lado vivimos el Evangelio en todos estos aspectos, y la comunidad también, y eso es olor fragante a Dios. Cuando oramos, hermanos, como comunión, como corporativamente, como cuerpo de Cristo, cuando la familia se reúne a orar, es olor fragante, lo dice Apocalipsis, el incienso sube como un olor para Dios, en donde Él toma este aroma de una manera placentera para Él. Entonces, pues esto es el camino, ¿verdad? Nosotros manifiesta Dios en todo lugar el olor de su conocimiento, pero debemos conocerle, debemos predicar el Evangelio, debemos anunciar a través de nuestra vida personal y corporativa que somos creyentes, que somos sus hijos. Ahora, yo veo en el pasaje dos cosas. Una, que todas las iglesias comienzan de la manera que el apóstol Pablo dice. Primeramente, hermanos que son olor de Cristo en todo lugar. Y segundamente, y en segundo lugar, pues serían cartas leídas por todos los hombres. Lo que sucedió en la iglesia de los Corintios es lo que creo yo que se repite como un sistema de parte de Dios para alcanzar a las personas. Los apóstoles llegaron. Todos los apóstoles y el apóstol Pablo habían experimentado una transformación en sus vidas. Ellos habían venido como Pablo, ¿verdad?, de una persecución contra la iglesia, habían sido transformados de parte de Dios y ahora eran predicadores de la palabra de Dios. Y lo mismo le pasó a los demás apóstoles. Todos ellos llegaron a Corinto como olor grato de Dios para anunciar el mensaje del Evangelio en medio de esa sociedad. Y estuvieron anunciando el mensaje del Evangelio, ganando a las personas para Cristo. Vinieron a ser salvos, luego fueron instruidos y fueron desarrollándose como creyentes y caminando como creyentes. Entonces, siempre hay en el inicio de una obra los que son olor de Cristo, que comunican ese olor de su conocimiento. Pero también ese olor de su conocimiento produce cartas vivas, que es lo que dice aquí el apóstol Juan. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué eran los corintios? Esa carta. Una carta de Cristo que las personas podían leer en todo lugar. Hermano, si tú quieres agradar a Dios, tienes que recordar que tú eres, y yo también, carta de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres. Yo entiendo que hay muchas personas que les gusta ser muy como
muy privadas, ¿verdad?, en su comunicación. Y bueno, se tiene que respetar que sea así de privado. Pero la vida en Cristo, la salvación en Cristo, aunque es personal, siempre Dios quiere que sea pública. Siempre. Dios no te quiere en un rincón escondido por ahí, que nadie te vea, porque no quieres que te metan en su vida. No. Tienen que vernos. Dios quiere presumirnos, porque Él quiere presumir la obra gloriosa que hace por medio de Jesucristo en las almas de los hombres. Las personas te tienen, te deben ver y gozarse y admirarse o enojarse, pero te tienen que ver, porque somos cartas conocidas y leídas por todos nosotros. Podemos decir que los apóstoles llegaron a Corintio, predicaron el Evangelio, se convirtieron los hermanos, y entonces ellos se fueron convirtiendo en esas cartas conocidas y leídas por todos los hombres, con muchos defectos, con muchos pecados, con muchas cosas mal, todo lo que ustedes quieran, pero Dios estaba avanzando en un pueblo tan tremendamente inmoral y perverso y pecador. Estaba avanzando, no lo detenía, nada, siempre iba en triunfo. Y sin duda, pues mucho sucedió en la vida de los corintios. Por ejemplo, Estefanas y su familia, que eran de Corintio y que servían a los hermanos. Toda la familia eran gente muy activa sirviendo al Señor. Y los de Cloe y todos aquellos que estaban preocupados por la vida de la iglesia de los Corinthios. Hermanos, cartas leídas por todos los días. Las cartas eran algo que se utilizaba mucho en aquel tiempo. En Romanos, en el capítulo 16, hay ahí como una especie de, en 2 versículos, como una carta de recomendación de nuestra hermana Febe. Cuando Naamán fue a buscar ayuda allá con el profeta, llega con cartas del rey y se presenta ahí ante Eliseo para que sea curado de la lepra, y le lleva riquezas y todo, y la carta de recomendación. Y también cuando Apolos estaba en Éfeso y va rumbo a Acaya, allá con los corintios, también los hermanos escriben cartas para que vayan allá a recomendar. Esto es algo muy significativo, porque cuando nosotros estamos viviendo la vida cristiana, estamos recomendando el Evangelio, estamos anunciando que las personas tienen una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Estamos diciendo: mírame lo que Cristo ha hecho en mí, observa, mírenme, Cristo ha transformado mi vida. Como decía aquel canto, las gracias, las pruebas yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Y sí, ese es el canto, ese es nuestro canto. Cristo ha transformado mi vida. Yo era de esta manera, ahora soy una persona cambiada por Cristo Jesús, y Él puede cambiarte a ti, Él puede traerte a ti a la fe y hacer una gran transformación en tu vida, perdonar tus pecados y hacerte una persona distinta, de bien, para la gloria de Dios. Entonces los apóstoles eran, los convertidos eran cartas de Cristo Jesús. Eran amados, que son cartas, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Para los apóstoles, los corintios eran muy amados, estaban profundamente grabados en su corazón. Yo entiendo que a veces uno viene a una iglesia, se convierte, pasan los años, 4, 5, 6 años, y dice: bueno, voy a buscar en otro lado. Pero los que se van siempre quedan grabados en nuestro corazón, porque aquí se convirtieron. Y en 4 años tuvimos una experiencia hermosa, cuando estuvimos en trato unos con otros, hablando acerca de la fe, y quedan guardados en nuestro corazón. Y lo recordaremos siempre, como alguien que estuvo ahí y que hubo la oportunidad de hablarles del Evangelio, ayudar con el Evangelio. Y los apóstoles dicen: nuestras cartas son
nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. Los corintios habían experimentado el poder de Dios a través del ministerio del apóstol Pablo. Y les dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:2, si para otros no soy apóstol, es como si dijera, no me importa, pero para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El apóstol Pablo amaba a los corintios, buscaba trabajar en ellos, que fueran transformados más y más en su vida, pero ellos habían experimentado el poder de Dios usando al apóstol Pablo cuando ellos vinieron a convertirse al Señor. Dice también aquí, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. La carta es de Cristo, Él es el que la escribe y los apóstoles la mandan, pero algo que se expide tiene un propósito, se expide con un propósito, y el propósito es que se anuncie la verdad del Evangelio. Se expide para algo. Aquí te expido esta carta de recomendación para que le den un trabajo, o expido esta carta para que tengas confianza en Él, para que haga el trabajo que tú necesitas que se haga. Hay algo que se tiene que hacer, y cuando aquí dice expedida por nosotros, ellos están enviando a los hermanos al mundo para que sirvan al Señor Jesucristo, para que anuncien sus virtudes. El Señor lo escribe, y en cada uno de nosotros está claro que habíamos sido pecadores en esa carta, pero Cristo nos ha transformado, su sangre preciosa nos ha limpiado, y ahora vamos por el mundo anunciando que Él es un gran Dios para nosotros. Entonces esto es una carta de recomendación que el Señor Jesucristo escribe, y los apóstoles la mandan, la envían, la expiden para que vayan al mundo. Yo creo que nuestro Dios, cada domingo que nos congregamos y terminamos y nos vamos, está mandándonos al mundo. Estamos siendo es una, ahora para agarrar el verbo aquí, es una no es una expedición, nos expide, nos manda, pues, ¿verdad? Para que nosotros vayamos al mundo a anunciar sus virtudes. Así que enviado. Luego dice que el escritor es el Espíritu Santo, escrita no con tinta, como se escribía en el día de mañana. Vamos a ver que el antiguo pacto se escribía en una piedra, pero aquí no, aquí se escribe en un corazón, se escribe en la vida, y esto lo hace el Espíritu del Dios vivo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Cuando nos convertimos al Señor, es muy profundo lo que Dios hace en nuestras vidas. No es la obra de los que predican o enseñan, es la obra de Dios en cada uno de sus hijos, quienes han conocido la verdad del Evangelio. Entonces, el Espíritu es quien la escribe. Y para nosotros es importante que podamos entender esto, recordarlo, que no podemos ser cartas guardadas, sino cartas que van por el mundo anunciando las virtudes de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces sí, creo yo que la obra comienza con personas que pues generan un olor de Cristo, que va anunciando la fe y el Evangelio, anunciando que Cristo murió, resucitó, anunciando que es el Cordero de Dios. Va por el mundo, es olor grato para Dios, y Dios va a hacer con ese mensaje lo que Él quiere en medio de los pueblos o a las personas o los barrios a donde se anuncie esa verdad. Pero eso poco a poco, esas personas se van transformando en cartas vivientes,
Son las cartas que van recomendando el trabajo que se está haciendo ahí es un trabajo que procede de Dios. Se van recomendando, va habiendo un resultado. Para unos es olor de muerte, para otros es olor de vida. No hay un olor, hay un efecto. Aquellos que no son llamados e iluminados por el Señor cierran sus corazones. Aquellos que son llamados por el Señor abren sus corazones y comprenden la verdad del Evangelio. Vamos pues por el mundo anunciando esta verdad, alcanzando a las personas, porque la gracia de Dios hace posible esto. Me llama la atención la frase que dice: y tal, de todo esto del olor y de las cartas y de todas estas cosas, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cristo Jesús hace posible, con su muerte, con su plan de redención, con su evangelio, que estas cosas sean una realidad, suceden constantemente. Nosotros debemos, yo creo que el apóstol Pablo nos llama la atención que pongamos cuidado en esto, porque para eso estamos, para ser olor de Cristo, anunciando la fe, y para ser olor de Cristo, viviendo correctamente delante del mundo. Eso es lo que Dios quiere, porque seamos también cartas leídas por todos los hombres, donde Cristo está anunciando lo que Él hace con las personas. Así que nuestra vida debe de ser muy clara. Ahora tenemos un último punto aquí, en donde el apóstol Pablo dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Todo esto es algo que Dios hizo en los apóstoles, y esto es algo que Dios sigue haciendo en la historia de la iglesia hasta el día de hoy, en todas las personas que vienen a la fe de Cristo Jesús. Todos nosotros, como dice aquí la Escritura, no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Todos los pensamientos y las ideas que vienen de la palabra de Dios, que están en la fe, que están en el contexto, que están en la correcta interpretación, lo hermenéutico del asunto, esto tiene mucho que ver con el hecho de que no es una competencia personal, no es algo que nosotros podamos hacer o alguien pueda hacer, no es algo de la inteligencia del hombre, es algo de la iluminación, revelación de Dios y del llamado de Dios a predicar la palabra suya. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Es muy fuerte que el apóstol diga que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Él escribía verdades profundas de la palabra de Dios y del Evangelio. El apóstol Pedro dice: son cartas difíciles, se da de entender, pero esto era de parte de Dios, y ha permitido que nosotros y Pedro y todos los apóstoles y el apóstol Pablo pudiera hacer esta revelación de estas verdades y nosotros podamos entenderlas. No es una competencia humana, es una cosa que Dios hace en nuestras vidas. Nuestra competencia proviene de Dios. El que tú puedas leer y entender la palabra de Dios es de Dios. Debes aprovechar, querido hermano y hermana, para leer la palabra, yo también, para buscar en ella, para meditar en la palabra de Dios. Dios traerá comprensión, pero es Dios, no eres tú. No es tu espiritualidad, no es tu inteligencia, es Dios en ti. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios a manera personal, Dios utiliza ese momento. Es de olor grato para Él, lo utiliza en ese momento y nos ayuda para ser edificados. Cuando leemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios corporativamente, en un mensaje, en un estudio bíblico, en una enseñanza bíblica, es Dios que nos está capacitando, porque su deseo es este. Todas las demás cosas de la vida no sirven para nada, aquí se quedan. Lo de Dios es lo que cuenta y es lo que va a permanecer para siempre en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que esta competencia
proviene de Dios. Dice, Él nos hizo, ministros competentes, es algo que proviene de Dios. Y nos hizo, dice también aquí en la palabra de Dios, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, cuando dice nos hizo, yo creo que implica aquí un periodo, un trabajo, una acción. Lo que el apóstol Pablo y los demás hermanos estaban experimentando en su vida, les estaba sirviendo para ser ministros competentes. Las experiencias que tú tienes en el Señor, las experiencias de vida que yo tengo, pues que nosotros tenemos, esas experiencias de vida nos hacen servir al Señor. Nosotros somos un pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos sus virtudes. De alguna manera todos somos como ministros del Señor yendo a anunciar sus virtudes a este mundo. Así que nosotros estamos fortalecidos, ayudados y equipados por nuestro Señor para que hagamos este ministerio que nosotros tenemos. Ahora, el apóstol Pablo aquí dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ya hablaremos más en la próxima ocasión, pero de un nuevo pacto. Un pacto que se contrasta, en los versículos que siguen, que se contrasta con el antiguo pacto, con el que había entregado Dios a través de Moisés, que era glorioso, pero que este es más glorioso. Son ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. No es nada más anunciar una letra, anunciar una historia, anunciar algo que allí dice. Esto es más que eso, es del Espíritu. Tiene que haber una enseñanza del Espíritu de Dios a cada una de nuestras vidas a través de ese mensaje que transforme nuestra vida, que vaya trayendo esa vida que hace que esa nueva creación vaya siendo cada vez más clara y definida cada día que va pasando la historia de su vida. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando nosotros venimos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2. Mas Dios, por su gran amor con que nos amó, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí entramos a la vida, ahí entramos a una nueva dimensión. Y con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó. Entramos a una nueva forma de vida. Resucitamos a una vida distinta a la que teníamos. Cuando tú no conocías el Evangelio, estabas muerto en delitos y pecados, y Cristo te dio vida espiritual. Ya con esa vida espiritual, Él te resucitó, te hizo transformar tu vida. Ahora tus propósitos, tus objetivos, tu perspectiva de la vida es distinta porque has sido transformado por Cristo Jesús. Y lo que nos queda a nosotros es estamos sentados con Cristo en lugares celestiales para siempre. Ese es nuestro lugar. Todo lo demás aquí pasará, pero allí vamos a estar para siempre. Entonces el Espíritu vivifica. El Espíritu ha hecho posible que toda esta historia de los Corintios sucediera. Él lo hizo así. Todo esto que pasó fue por causa de que todos estaban ahora siendo tratados por Dios. Los apóstoles de una manera, los corintios de otra manera, los convertidos, y estaban también aquellos que no se convertían y que ellos pues endurecían en su corazón, como dice aquí. Entonces el Espíritu del Dios vivo está trabajando intensamente. Y creo que a mí me impacta mucho que en una sociedad tan profundamente podrida hiciera una obra grande a través de esta iglesia, a través de los corintios, formando una iglesia que permaneciera a través del tiempo. Muchas veces que cuando leo los comentaristas, pues casi todos reprueban a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba mal. Pues sí, eran pecadores, terribles pecadores, venían de un trasfondo oscuro, negro, pero el milagro es el que debemos de ver, el milagro que Dios hizo, y un milagro de tal magnitud que a pesar de que tuvieron un problema tan serio con el apóstol Pablo, un pleito tan definido, algo tan fuerte como lo que experimentaron, en ese quebrantamiento que hubo de su relación, Dios los sacó victoriosos y ellos
en todas las cosas, dice el apóstol Pablo, son inocentes, se han comportado bien, correctamente. Es una gran obra lo que Dios está haciendo, y es la obra que el Espíritu de Dios hace en este mundo, y lo hace a través de hombres como nosotros. Seamos conscientes de eso. Dios hace eso. Vamos a ver. Amado Señor, te damos las gracias porque, pues, no conociendo nada, no sabiendo nada de ti, hasta rehuyendo de la verdad tuya, tú has transformado nuestras vidas y te damos las gracias. Nos has llamado al Evangelio de Jesucristo y ahora permites que podamos llevar por todas partes el olor de tu conocimiento. Gracias, Padre, también porque nos has hecho cartas de guías por todos los hombres que tú has expedido, Señor Jesús, escritas con el Espíritu Santo, que nos llevas por el mundo para anunciar esas virtudes gloriosas que encontramos solamente en Jesús, en nadie más. Gracias también por la transformación eterna a la que pues tú nos estás llevando, pero comienzas a transformarnos aquí, a hacernos ministros competentes, anunciando la verdad del Evangelio en este mundo. Te agradecemos y te glorificamos por tan grande honor, por tan grande bendición que tú traes a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mirarla con mayor claridad cada día, a gozarnos en ese privilegio, a participar en ello de todo corazón, con alegría, para servirte. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.